resolver los ejercicios de la semana 8. La pregunta 1 nos habla de un auto de 500 kilogramos de masa que es remolcado de subida a lo largo de una pendiente que está a 15 grados sobre la horizontal y que se le aplica una fuerza de 3000 newtons paralela a la superficie y en el sentido de subida. Y es remolcado a una distancia de 50 metros. Nos pregunta por el trabajo hecho por la fuerza normal de la rampa del pavimento. Porque es muy crítico darnos cuenta de que nos pregunta por el trabajo hecho por la fuerza normal, no por el trabajo hecho por la fuerza que remolca al automóvil, ni por la gravedad, sino por la fuerza normal. Entonces recordemos que la fuerza normal es esta fuerza que ejercen las superficies sólidas a 90 grados cuando algo es presionado contra ellas. Es básicamente la fuerza de agarre entre dos superficies sólidas. Y bueno, lo de normal es justamente porque actúa a 90 grados de la superficie. Y ese es el dato crítico aquí. La fuerza normal actúa a 90 grados de esta pendiente. El desplazamiento del auto ocurre a lo largo de esta pendiente. Es decir, entre la fuerza normal y el desplazamiento hay 90 grados. Hay un ángulo de 90 grados. Recordemos que el producto escalar de dos vectores a 90 grados entre sí es de 0. Entonces eso nos dice inmediatamente que el trabajo realizado en este caso es de 0. Sin tener que hacer ningún cálculo, sin tener que hacer trigonometría, sin tener que sacar coseno de 15 grados ni nada así. Sabemos que el trabajo realizado es de 0. De hecho, como tip general, si una superficie sólida no se deforma, la fuerza normal que ejerce no hace trabajo. Eso es así, es algo muy general de la fuerza normal. Entonces eso puede ahorrarnos muchos dolores de cabeza de tratar de hacer trigonometría, de estar haciendo cálculos, etc. Y la pregunta 2 nos habla de una caja de 50 kilogramos que es jalada por una cuerda, que va subiendo por una pendiente sin fricción, que va a velocidad constante y que alcanza una altura de 3 metros. Nos pregunta aquí el trabajo hecho sobre la caja por la tensión de la cuerda. Bueno, este ejemplo es más complicado porque aquí hay un trabajo que no es de 0, o sea, la tensión actúa en el mismo sentido, en la misma dirección que el desplazamiento. Entonces el trabajo va a ser el producto de las magnitudes del desplazamiento y de la fuerza, pero no tenemos directamente dados ni el valor de la fuerza, ni su magnitud, ni el desplazamiento como tal. Se nos dice el cambio en altura, que es de 3 metros, pero esto está a un ángulo, está sobre una pendiente, no es que la tensión en la cuerda levante verticalmente la caja. En caso sería muy sencillo el problema. Sin embargo, hay algo muy importante aquí. Si recordamos la primera ley de Newton, el hecho de que esta caja esté moviéndose a velocidad constante nos indica que la fuerza neta actuando sobre ella es de 0. Por lo tanto, la tensión de la cuerda es igual en magnitud y actúa en sentido opuesto al componente del peso que actúa a lo largo de la pendiente en el sentido de bajada. En otras palabras, si calculamos el componente del peso que actúa a lo largo de la pendiente, vamos a tener la magnitud de la fuerza de tensión porque sus magnitudes son iguales, aunque actúan en sentidos contrarios. Y eso nos daría entonces una de las dos cosas que necesitamos todavía, ¿no? Que es la magnitud de la fuerza. La otra cosa que tenemos que calcular es la distancia. Entonces, bueno, si sabemos que el peso pues siempre es mg, si tomamos el componente a lo largo de la pendiente, pues resulta ser mg por seno del ángulo. El ángulo no lo conocemos, entonces ahorita lo tenemos que dejar como una incógnita. O sea, conocemos m, conocemos g, pero el ángulo no. Ahorita lo vamos a dejar como mg seno de phi. Y tenemos también que calcular la distancia recorrida. Bueno, esto lo podemos calcular por trigonometría, porque si consideramos que es alguna distancia s,
la distancia recorrida. Entonces, seno de phi, seno de este ángulo, es el cambio en altura entre S. Recordemos que seno es opuesto entre hipotenusa, el opuesto aquí es el cambio en altura, la hipotenusa es el largo recorrido de la rampa. Entonces tenemos que es una altura h, que sabemos es de 3 metros, entre S, que es justamente lo que queremos encontrar. Entonces, si sustituimos todo en la fórmula de trabajo, insisto, en este caso el desplazamiento y la fuerza van en la misma dirección, entonces el trabajo es simplemente el producto de sus magnitudes. Entonces, bueno, la magnitud de la fuerza de tensión es mg seno de phi, la distancia dijimos que era S, si sustituimos seno de phi por h entre S, tenemos mg h entre S por S, pues las S se cancelan y nos da mgh. Entonces el trabajo realizado es mgh, y bueno, tenemos todo para calcularlo. Tenemos que la masa es de 50 kilos, conocemos la aceleración debido a la gravedad y sabemos que el cambio de altura es de 3 metros, entonces nos da 1470 joules de trabajo realizado. Entonces, a pesar de que aparentemente faltaba información, vaya, nunca se nos dio el ángulo y nunca se nos dio directamente el módulo de la fuerza de tensión de la cuerda, a pesar de eso podemos obtener un resultado numérico y calcular exactamente cuánto es el trabajo. Aquí lo que era crítico era acordarse la primera ley de Newton y darse cuenta entonces que la tensión y el componente del peso a lo largo de la rampa tenían que ser iguales y opuestos. Iban a hacer un poquito de trigonometría. La pregunta 3 nos habla de un jet militar que despega verticalmente. Nos dice que los motores ejercen alguna fuerza y nos podemos encontrar la fuerza que ejercen si este avión acelera verticalmente con una cierta aceleración. Nos da la masa también y nos pregunta también por el trabajo realizado por los motores si lo elevan 10 metros. Bueno, como se dice que despega verticalmente, pues tanto el desplazamiento, que es hacia arriba, como la fuerza que ejercen los motores sobre el jet son hacia arriba. Entonces sabemos que el trabajo va a ser simplemente el producto de las magnitudes, es decir, 10 metros multiplicado por la magnitud de la fuerza. Entonces realmente la única dificultad es encontrar la fuerza, y eso lo podemos lograr usando la segunda ley de Newton y recordando que el avión también tiene un peso. O sea, esto no está en el espacio exterior, está sobre la superficie de la Tierra, entonces tiene un peso. Entonces sobre el jet actúan dos fuerzas, la que ejerce los motores, que lo empuja hacia arriba, y el peso que pues actúa hacia abajo. Entonces la fuerza neta es la fuerza de los motores menos el peso, o sea, menos mg. Entonces, bueno, la fuerza de los motores es desconocida, el peso lo podemos calcular como mg, y eso tiene que ser igual a masa por aceleración según la segunda ley de Newton. Entonces básicamente tenemos una ecuación en la que podemos despejar para encontrar la fuerza de los motores, que viene siendo los 8600 kilos por la aceleración de 0.4 más la magnitud del peso. Eso lo podemos entender de manera un poco más intuitiva, como hecho que los motores tienen que cargar el avión, tienen que vencer el peso del avión, si no, no se va a elevar, y además acelerarlo hacia arriba. Entonces la suma de una fuerza que necesitarían para equilibrar el peso, más la fuerza que necesitan, digamos, para que realmente acelere hacia arriba y no nada más quede ahí flotando. Entonces intuitivamente esta suma la podemos entender de este modo. Y bueno, teniendo la fuerza de los motores, pues como lo expliqué antes, encontrar el trabajo es muy sencillo porque actúan en la misma dirección la fuerza y el desplazamiento. Entonces el trabajo es simplemente multiplicar sus magnitudes. Y bueno, eso viene siendo 8.8 por 10 a la 5 joules. Hacen una gran cantidad de trabajo los motores para elevarlo incluso solamente 10 metros. La pregunta 4 es una pregunta que combina movimiento circular uniforme con la noción de trabajo, donde dice un cuerpo que tiene 10 kilos de masa, da una vuelta completa en 10 segundos, es decir, se nos da el periodo, se nos da el radio del círculo y nos pregunta el
trabajo realizado por la fuerza centrípeta en esta vuelta. Bueno, aquí es muy crítico recordar en qué sentido, en qué dirección actúa la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta actúa del cuerpo hacia el centro del círculo, es decir, actúa a lo largo de un radio en el sentido hacia adentro. Si es movimiento circular, pues obviamente el desplazamiento es a lo largo de un círculo o de parte de un círculo. En este caso da una vuelta completa, pero podría ser también un arco de círculo. Un arco de círculo o cualquier segmento de circunferencia está siempre a 90 grados de un radio. En otras palabras, el desplazamiento es a lo largo del círculo y la fuerza es hacia adentro del círculo. Hay 90 grados entre el desplazamiento y la fuerza. Tanto el desplazamiento como la fuerza van cambiando de dirección conforme recorre el círculo, pero siempre se mantienen a 90 grados entre sí. Y bueno, como ya hemos dicho, el producto escalar de dos vectores a 90 grados entre sí es de 0. Entonces, en realidad, no necesitamos saber ni los 10 kilogramos, ni los 10 segundos, ni los 5 metros. Basta con saber que es un movimiento circular para saber que la fuerza centrípeta está realizando un trabajo de 0, porque el producto escalar es de 0.